Bienvenidos a una clase más de la asignatura Estadística. Vamos a empezar con la clase correspondiente al día de hoy. El tema para esta clase va a ser regresión lineal y correlación, es decir, vamos a continuar viendo lo que ya habíamos visto en las clases anteriores. Hoy haremos una unión básicamente de todos los temas analizados para finalizar con el factor de correlación. El objetivo del encuentro será aplicar los conceptos vistos sobre regresión y correlación para ejercicios propuestos en el área administrativa. Dentro de lo que es regresión simple, analizaremos lo que es regresión lineal y terminaremos con la definición y ejercicios relacionados al coeficiente de correlación. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos dejado pendiente el cálculo del valor R y eso es lo que haremos en la clase del día de hoy. La bibliografía recomendada la tienen en la diapositiva colocada en cada una de las semanas, así como también el enlace para que puedan acceder con su usuario y contraseña a través de la plataforma virtual. Bien, cuando hablamos de regresión simple, decíamos que es una técnica estadística utilizada para predecir o estimar una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa. Es decir, trabajábamos siempre con dos variables, la una que era X, la otra que era Y. La una variable cuantitativa que le llamo Y, debemos recordar que es una variable dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque depende de los valores que tenga Y para que ella tenga sentido. En cambio, la variable cuantitativa X se le llama independiente porque ella es la que explica a Y. Esas dos son las variables con las cuales yo puedo hacer una regresión simple. Recordar siempre, X es la variable explicativa y Y es la variable que deseamos predecir o estimar. ¿Sí? Hablábamos también dentro de regresión simple sobre las técnicas de regresión lineal, ¿no es cierto? Hacíamos un estudio y determinábamos el comportamiento de ese conjunto de datos y trazábamos una línea recta para saber qué tipo de regresión lineal era. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, con la ecuación de la recta yo determinaba que tenía una pendiente positiva o que tenía una pendiente negativa. Para eso utilizábamos el cálculo de A y B, reemplazándolo en la ecuación de la recta, ¿sí? AX más B, Y igual a X más B, que era la definición o la ecuación de la recta, o MX más B, que también se le puede encontrar en otros libros. Como ejemplo, vamos a analizar lo siguiente. Me dice, deseamos predecir el sueldo mensual en función a la edad de un trabajador. ¿Qué tipo de relación tienen las variables? Es decir, quieren saber cómo se va a comportar X en función del valor de Y. Si ustedes analizan lo que tengo en la gráfica, aquí yo tengo una persona relativamente joven y me dice que el sueldo que él gana es bastante menos, no es muy poquito. Una persona un poco más grande que tiene un sueldo casi el doble de la persona joven y una persona con mucha más edad que gana 3 veces el sueldo del primero, ¿sí? Entonces, si yo hiciera este tipo de análisis, yo diría, a mayor edad, mayor sueldo, ¿no es cierto? A mayor edad, mayor sueldo. A menor edad, menor sueldo. Entonces, tanto la variable X, que sería la edad, y la variable Y, que sería el sueldo, tienen una relación directa. ¿Sí? Otro tipo de ejemplo, deseamos predecir el tiempo en meses que demora una edificadora en construir un condominio en función al número de trabajadores que contrató para realizar la obra. La variable Y va a ser el tiempo de construcción y el número de trabajadores va a ser mi variable X. Ahora, si yo analizo el comportamiento de estas dos variables, los trabajadores, cuando el número de trabajadores es mayor, el tiempo de construcción decrece o es menos. Y cuando el número de trabajadores es menor, el tiempo de construcción aumenta. Por lo tanto, X y Y tiene una relación inversa. Ahí se puede determinar qué tipo de relación existe entre las variables que voy analizando. Algunos de los casos, me dice, se desea predecir la nota de un alumno en función a la cantidad de horas a la semana que estudió para un examen. ¿Recuerdan que hicimos este ejercicio? Para ello se tomó una muestra de 6 alumnos cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla.
Lógicamente, yo puedo analizar los valores de aquí, ¿no es cierto? Si es que yo tuviera una nota sobre 20 puntos, dice, si es que estudió 3 horas, pues saca una nota de 8. Si estudia 6, saca una nota de 10. Si estudió 8 horas, alcanzó 15 sobre 20. Si solo estudió 2, consiguió también una nota de 8. Si solo estudió 1 hora, pues lógicamente su nota decrece, consiguió un 5. Y si estudió 6, ahora la otra persona consiguió 12. Estos datos se los puede graficar utilizando un diagrama de dispersión, que si ustedes recuerdan, lo que permitía ese diagrama de dispersión era ver el comportamiento de los puntos, es decir, la variable X con la variable y luego trazábamos una recta para saber qué tan cerca o qué tan dispersa estaba esa información a la recta graficada, ¿correcto? Con ese diagrama de dispersión que tengo yo aquí, hacíamos el trazo de la línea. Al inicio lo hacíamos de forma imaginaria, pero después aprendimos a calcular dicha recta, ¿correcto? Ahora, la técnica de regresión lineal consiste en modelar una línea recta entre esos puntos. Yo no podría coger y trazar rectas al azar de esta manera. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no sabría exactamente cuál de ellas es la que más esté precisa en torno a esa dispersión. No hay una recta que pase exactamente por los 6 puntos. Ustedes ven que yo tengo aquí 6 conjuntos de datos. Sin embargo, si yo quisiera unir, no sería una línea recta, sino sería una fragmentación de esa recta. ¿Correcto? Y si yo trazara líneas de forma aleatoria, tratando de ver cuál de ellas pasa por los 6 puntos, difícilmente me voy a encontrar con ese caso. Es posible dibujar una recta que pase por la mayor cantidad de puntos, que es lo que aprendimos a hacer la clase anterior, ¿correcto? Ahí tengo yo mi gráfica, tanto el diagrama de dispersión como la ecuación de dicha recta. Existen infinitas rectas posibles que pasan cerca de los 6 puntos. Sin embargo, hay una recta que es la mejor. La vamos a llamar ecuación estimada y un sombrerito arriba, ¿sí? Es decir, la ecuación de la recta que nosotros aprendimos a calcular hoy toma el nombre de ecuación estimada. Y si ustedes observan, es exactamente la misma fórmula de ecuación de la recta que utilizamos en la clase anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ya no se llama A por X, sino ahora le llama B sub 1, ya no le llama B, sino le llama B sub 0. ¿Sí? Puedo colocar de esta manera. Lo que nunca pueden olvidar ustedes es que el valor que acompaña a la X me indica la pendiente de esta gráfica. Para que me haya salido una pendiente de esta forma, significa que este valor debe ser positivo. ¿Sí? Por eso es una pendiente positiva. La mejor recta es aquella que logra disminuir la distancia entre los puntos reales y la recta que estoy modelando. Lógicamente, aquella cuya mayor cantidad de puntos esté cerquita de esa recta. ¿Sí? Ahora, para explicar qué significa cada una de las variables, aquí tenemos, ¿no? Sombrerito le llaman, ¿no? Va a ser la variable que yo quiero investigar. B sub 0 es un coeficiente constante, no varía, es solo un valor, ¿sí? Es un intercepto, que significa que puede tomar cualquier valor positivo o negativo. B sub 1 va a ser el coeficiente constante, no varía, un solo valor y se le llama pendiente, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Todo lo que acompaña a la letra X yo le llamo pendiente. Y aquel que no tenga una variable se llama intercepto. Y X, lógicamente, que es mi variable. Perfecto. Ahora, hacemos la gráfica, tenemos el diagrama de dispersión y la ecuación de la recta que permite obtener dicha recta, ¿no es cierto? Sin olvidarme de hacer el reemplazo en esta formulita, pero para sacar B sub 0 y B sub 1 o lo que llamábamos nosotros A y B, necesitábamos hacer algunos procedimientos, ¿recuerdan? Ahora, vamos a ir analizando qué es lo que estamos haciendo. Si ustedes observan esta grafiquita de aquí, el B sub 0 que no tiene una variable que le acompañe y le digo que se llama intercepto, me dice, al prolongar la recta existe un punto en donde se intercepta con el eje
en este caso de las Y, donde corte la recta. A ese valor se le llamará el punto intercepto. Es decir, voy a suponer que me dan esta gráfica y a mí me pidan calcular de forma gráfica, es decir, sin utilizar las ecuaciones que yo les había dado, y les pide calcular cuánto vale el intercepto. Eso es fácil. Ustedes solo ponen una línea encima de esta ecuación de la recta, encima de esta recta, y hacen que se prolongue, ¿sí? Que esa línea avance hacia el plano número 2. Es como que ustedes le hicieran una prolongación hacia abajo de esa línea. Y por donde pase la recta, en el punto de las Y, ese será el valor de B sub 0. En este caso, pasará por el punto 3,5. Yo puedo sacar entonces que B sub 0 es igual a 3,5, sin necesidad de utilizar la fórmula, ¿sí? De forma gráfica. La pendiente me decía que era la inclinación de la recta con respecto al eje horizontal, es decir, al valor de las X, ¿correcto? Ahora, me dice que la pendiente va a ser igual a 1,5, ¿correcto? ¿Cómo saco yo el valor de esta pendiente? Si le analizo en forma de la gráfica, yo tengo aquí valores que van desde el 11 hasta el 13, ¿sí? Y aquí tengo la recta. La parte que está por debajo, eso es la pendiente de esta recta. ¿Por qué? Porque estoy analizando un ángulo, ¿correcto? Me dice que B sub 1 va a ser igual a 15. Perdón, a 1,5, ¿correcto? Entonces, solamente analizando, midiéndole desde aquí hasta acá, yo podría tomar el valor o trazarle el valor de la recta para saber cuánto vale esa pendiente. Recuerden ustedes que tienen una fórmula, ¿no es cierto? Aquí yo voy a trazar dos puntitos. ¿Sí? Si están viendo que por esta recta, aquí yo tendría 2 puntos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia al eje de las X. X tiene que ver con la pendiente. Subiría entonces, ahora voy a hacer una prolongación desde este punto hacia arriba y desde este punto hacia arriba. Y con referencia a esos dos valores, yo trazaría el valor hacia el eje de las Y. Y mido desde aquí hasta acá cuánto es el valor que tiene y ese será el valor de mi pendiente. B sub 1 sería igual a 1,5. ¿Sí? Entonces, es factible de forma gráfica también analizar y sacar el valor de B sub 0 y de B sub 1. ¿Correcto? Ahora, cuando ya conseguíamos la forma elaborábamos ya la ecuación de la recta, sea que lo hagamos de forma gráfica o utilizando las fórmulas que ustedes ya tienen y van a llegar exactamente al mismo valor, esta ecuación estimada o ecuación de la recta me da 3,5 más 1,5x. Significa que voy a tener una recta con pendiente positiva, es decir, tiende hacia arriba, y ya podría trazarle una prolongación para poder graficar toda la línea recta de este primer cuadrante. ¿Correcto? Entonces puedo solamente formar la ecuación estimada colocando el valor que obtenga para B sub 0 y el valor que obtenga para B sub 1. ¿Sí? Para hacer la regresión lineal, me dice, se realizan las estimaciones para Y a partir de X. Es decir, yo tengo aquí los valores 3,5 más 1,5x, que era la cantidad o el valor de B sub 0 más B sub 1. ¿Sí? Si yo voy incrementando el número de horas, ¿correcto? Comienzo con 0 horas de estudio, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el valor de n que yo quiera, hasta 20, hasta 30 horas de estudio. Lógicamente, acá también la nota va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir reemplazando el valor de X, ¿sí? X aquí sería 1,5 por 0 más 3,5, 3,5. Luego me toca con 1, 1,5 por 1, 1,5 más 3, 5, 5. Luego con 2, 1,5 por 2, 3, más 3,5, 6,5. Y así sucesivamente. Por lo tanto, son altamente relacionadas porque conforme avanza el valor de las X, también irá incrementando el valor
de Y, es decir, tienen una relación directa. ¿Ya? Así puedo entonces hacer un análisis para ir conociendo cuánto o qué tanta relación tienen entre esas dos variables. Si es que X y Y son directamente relacionales o tienen relación directa o su relación es negativa o es inversa. Cuando no existe, la una crece y la otra decrece. ¿Cuál es la interpretación de la pendiente? De B sub 1, ¿no es cierto? Recuerden que esta es mi pendiente. Por cada hora adicional de estudio, la nota del alumno aumenta en 1.5. Si ustedes observan, se cumple, ¿no? 3,5 más 1,5, 5, más 1,5, 6,5, más 1,5, 8, etcétera. Es decir, existe un incremento de 1.5 por cada hora de estudio que yo le dedique a dicho examen. Bien, ahora, el ejemplo 2 me dice, dados los datos, me está dando valores para X y para Y. Si ustedes observan, esto de aquí es exactamente lo mismo que si yo les pusiera hacia abajo. Aquí tengo todo lo de X y acá tengo todo lo de Y. ¿Sí? Esa es una manera de presentar los datos. Me pide construir su diagrama de dispersión, proponer una curva de mejor ajuste, encontrar el método matemático y estimar Y para X igual a 20. ¿Qué significa? El paso 1, construir su diagrama de dispersión. Esto es fácil, podemos apoyarnos de la herramienta Excel. Coloco los valores de X, coloco los valores de Y, realizo la gráfica de dispersión y me va a aparecer algo como esto. Y adicional, ¿no es cierto? Había la opción de ponerle la opción número 6 de diagrama rápido para que aparezca también la línea de ajuste, ¿correcto? Entonces, yo puedo colocar toda esa información en Excel y conseguir una gráfica similar a la que tengo aquí, ¿ya? Ahora, se propone un modelo matemático y es igual a X más B, que es la ecuación de la recta. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? ¿Sí? Como yo no tengo la gráfica, yo estoy haciendo la gráfica, puedo utilizar las fórmulas que habíamos visto para conseguir nosotros el valor de A y el valor de B. Aquí hay unas dos ecuaciones adicionales, ¿sí? En vez de hacer la tabla que nosotros trabajábamos para hacer la regresión lineal, aquí voy a basarme con estas formulitas que aparecen. Sumatoria de Y es igual a A por la sumatoria de X más N por B. Y sumatoria de X por Y va a ser igual a por la sumatoria de X al cuadrado más B por la sumatoria de X. Es decir, si ustedes observan, a mí me está faltando construir esa tabla para colocar la sumatoria de X, la sumatoria de Y, multiplicar X por Y elevar al cuadrado la variable X. ¿Sí? Necesito incrementar esos campos. Aquí aparece nuevamente el X por y aparece el X al cuadrado, que si ustedes recuerdan esto ya lo hicimos en los ejercicios anteriores. Calculaba X por Y, calculaba X al cuadrado y aquí solamente me está faltando las sumatorias de cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí está, ¿no? De forma manual, llamémoslo así. Estoy sacando sumatoria de Y, sumando todos estos valores de Y. La sumatoria de X, todos los valores de X. X por Y, la sumatoria, y X al cuadrado, la sumatoria. Que tranquilamente podemos hacerlo en la tabla tradicional, la que nosotros conocemos, y al final de cada uno ir colocando la sumatoria. ¿Bien? ¿Qué hago ahora? Puedo yo trabajar también con sistemas de ecuaciones, ¿sí? N es igual a 6. ¿Por qué 6? Porque es la cantidad de datos que yo tengo. 1, aquí no, voy a irles contando. Déjenme activar, correcto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso N es igual a 6. Aquí tengo ya la sumatoria de cada uno de los valores. Ahora, voy a comenzar a reemplazar, ¿ya? Aquí me dice A, ¿sí? A es una variable que aún no sé cuánto vale. Necesito yo encontrar dicho valor. Entonces, A que multiplica sumatoria de X que ya tengo, más N que es 6 por B que aún no conozco. Necesito encontrar esta variable.
Y esto igual a la sumatoria de y, que me dio 54. Ecuación número 1. Luego tengo a, que es mi variable, por la sumatoria de x al cuadrado, que me dio 268. Más b, que aún no conozco, por sumatoria de x, que me dio 36. ¿Sí? Y este resultado es la sumatoria de x por y. ¿Sí? Reemplazo los valores y tengo ecuación número 2. Ahora, ustedes deben saber ya cómo trabajar con un sistema de ecuaciones para hallar la variable, cualquiera de esas variables. Es decir, yo puedo optar primero por eliminar b y luego reemplazar y encontrar a, o eliminar a y luego reemplazar y encontrar b. Debo buscar siempre la manera de que al multiplicar por algún valor con signo contrario, consiga que se elimine las variables. Posiblemente es más fácil, como aquí tengo 6b y aquí 36b, si a esta primera ecuación le multiplico por menos 6, yo conseguiría un menos 36b que se simplificaría con el valor de acá. Y ya podría eliminar b y después obtener a. Y con este valor de a, reemplazar en cualquiera de las ecuaciones para hallar b. ¿Sí? Eso es lo que hago, ¿no? Puedo también despejar el valor de a, de las dos variables, ¿sí? Si es que pongo aquí, despejo A, me queda 54, este 6b es positivo, paso al otro lado con negativo, entonces 54 menos 6b dividido para 36, porque el 36 está multiplicando, estoy haciendo un despeje. Y acá también estoy despejando A, entonces me queda 428 menos 36b y todo esto dividido para 268. ¿Por qué hago esto? Porque puedo decir que A va a ser igual a A. Es decir, voy a igualar esto con esto y encontraré B. Cualquiera de los métodos que ustedes prefieran utilizar para resolver un sistema de ecuaciones es válido y les va a permitir hallar el valor de A y de B, ¿sí? Sin necesidad de encontrar como tal el reemplazo utilizando la fórmula. ¿Ya? Miren aquí, igualé las dos ecuaciones. Aquí tengo que multiplicar, este 268 pasa a multiplicar por todo esto de aquí. En cambio, el 36 pasa a multiplicar por todo esto de acá. Haré una simple multiplicación término por término. ¿Sí? Hasta aquí, este de aquí por este de aquí. Y luego dejaré del lado izquierdo todos los términos que tengan B y del lado derecho los que tengan únicamente número. ¿Correcto? Cuando ya encuentre B, aquí puedo simplificar, esto se resta y me va a quedar 312B con signo negativo, es igual a 936. Despejo B y digo, 936 dividido para menos 312 me da menos 3. Con este valor de B puedo escoger cualquiera de estas ecuaciones. Siempre se trata de coger la más chiquita, en este caso la primera. Y reemplazo, en vez de B, que era el valor que tengo aquí, pongo el valor que acabo de calcular, que es menos 3. Tengo entonces 36A más 6 por 3 sería menos 18, es igual a 54. Debo dejar A del lado izquierdo porque es mi incógnita. Entonces, este signo negativo pasa al otro lado con signo positivo y me queda que A es igual a 2. Ya tengo el valor de A y tengo el valor de B, sin haber utilizado las fórmulas que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Es decir, cuando quieran ustedes trabajar con regresión lineal, necesito saber el valor de A y el valor de B. Si no es posible hacerlo de forma gráfica y me dan los datos como está aquí, pues me permite a mí hacer los reemplazos respectivos. Tengo una ecuación en donde poderme apoyar y las variables A y B, que son mis variables incógnitas. Por lo tanto, hago los reemplazos correspondientes y por último, busco la manera de eliminar A o B para obtener la variable primera y reemplazar en una de las ecuaciones para obtener la otra variable. Cuando ya tienen el valor de A y el valor de B, pues reemplazo en mi ecuación de la recta. AX más B sería igual 2X menos 3. Este sería el modelo matemático resultante de la regresión simple. ¿Sí? Van a encontrarse entonces en ejercicios que les digan a ustedes, calcule el modelo matemático. Entonces necesito saber el valor de A y el valor de B.
¿Ya? Y además, si ustedes recuerdan, el literal D me decía, estimar el valor de Y para X igual a 20. ¿Qué significa? Evalúe la función. Esta es mi función f de X, mi función resultante. Ahora significa que en donde yo encuentre X, reemplace por el valor de 20. Aquí observen, 2x menos 3 es mi ecuación. Multiplico 2 por, en vez de X, pongo 20 menos 3. Entonces, el valor estimado para Y cuando X vale 20 ha sido igual a 37. Y con eso están cumpliendo ustedes principios matemáticos que nos permite calcular cuando trabajamos con modelos de regresión lineal. ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan, había todavía la incógnita de cuánto valía R, es decir, cuánto vale el coeficiente de correlación, que se le reconocía con la letrita R, ¿sí? Para poder calcular R, me dice que el coeficiente de correlación mide la fuerza y el sentido de la relación lineal entre dos variables cualitativas, ¿ya? Si ustedes recuerdan la tablita que vimos en la clase anterior, nos hablaba de cuando R vale menos 1, cuando R vale más 1 y cuando R vale desde el menos 1 hasta el 1 positivo. Puede valer 0,50, menos 0,50, menos 0,90, etcétera. ¿Sí? Y hacíamos un pequeño análisis. Cuando era un valor R igual a 1, hablábamos de una correlación positiva perfecta. ¿Sí? Y cuando era igual a menos 1, hablábamos de una correlación negativa perfecta. Positiva cuando es 1, negativa cuando es menos 1. Si es que es 1, perfecto, sea positivo o negativo. ¿Ya? Si es que tengo un más 0,50 es simplemente una correlación positiva. Si es que tengo un menos 0,80 es una correlación negativa. Listo, para poder calcular dicho valor, yo necesito los valores de A, de B, que ya teníamos nosotros en los ejercicios anteriores. ¿Recuerdan? Esta fórmula ya tenemos, ¿sí? Si yo reemplazara en esta formulita de aquí los valores que encontré hace un momento, significa que a pesar de no haber utilizado esas fórmulas, yo ya sé cuánto vale A y B. Yo podría verificar si A vale 2 y B vale menos 3, reemplazando los valores aquí, en esta parte de acá, ¿sí? Con estas formulitas, ¿correcto? Recordar que el X medio era la sumatoria de X sobre N, el Y medio es la sumatoria de Y sobre N. ¿Por qué les pongo esta fórmula? Porque en el factor de correlación aparece el término X medio y Y medio. Entonces, la fórmula para R me dice sumatoria de X menos X medio multiplicado por Y menos Y medio, dividido para la raíz de la sumatoria de X menos X medio, todo eso al cuadrado, por la raíz de la sumatoria de X menos Y medio, todo eso al cuadrado. Es decir, solamente tendremos que hacer reemplazos de esas fórmulas. Aquí tengo dos tablas, el valor de Y, el valor de X. Cuando calcule X al cuadrado, tengo todos estos valores y de paso voy sacando las sumatorias para poder ir reemplazando en la fórmula que me da el concepto de correlación. Calculo X al cuadrado, calculo X por Y saco las sumatorias de estas cuatro primeras filas, ¿correcto? Y era igual a X más B. Por lo tanto, voy a sacar primero la ecuación y necesito el valor de A y el valor de B. Reemplazo. A es igual. N, que sería 2, 4, 6, 8, 10 valores, está aquí. La sumatoria de X por Y, que me da 7,745, menos la sumatoria de X, que es 560 por 178, que es la sumatoria de Y. Dividido para 10, que es el valor de N, por la sumatoria de X al cuadrado, que es 37,750, menos 560 elevado al cuadrado, que es la sumatoria de X. ¿Ya? Reemplazo estos valores, hago la operación correspondiente y me da un valor negativo de A de menos 0,34788. Listo mi primera parte. Tengo A. Ahora, B era igual a la sumatoria de Y menos A por la sumatoria de X dividido para N.
¿correcto? De igual manera, lo que no pueden olvidarse ustedes es que si el valor de A es negativo, aquí yo coloco el signo y al momento que le multiplique por este menos que tiene la fórmula, esto se hace positivo. No pueden olvidarse, ¿no? Tengo entonces que el valor de B va a ser igual a 37.2812. Hago el reemplazo en mi ecuación de la recta y tengo menos 0.35x más 37.28b. ¿Ya? Significa que al tener un valor A negativo, yo tengo una pendiente negativa. Por lo tanto, mi gráfica se prolongará hacia abajo. Tendré una pendiente negativa. Trazaré entonces los valores, luego lo haremos de forma grupal, toda la ecuación como tal, pero si yo quiero ir viendo ya cómo sale mi ecuación, basta con que utilicen GeoGebra, ingresen esta ecuación y igual a todo eso que acabo de escribir ahí y la gráfica les va a dar una línea recta con pendiente hacia abajo, ¿ya? Ahora, voy a calcular mi coeficiente de correlación, por lo tanto, aún me falta sacar la media de X y la media de Y. Sumo todos los valores de X, divido para 10 y me da 56. Sumo todos los valores de Y, divido para N, que es 10, y me da 17.8. Y ahora con esos valores comienzo a construir mi tabla de correlación. ¿Qué tengo aquí? Con los valores de X y Y voy a comenzar. Ya saqué este, ¿no? Ya sé que este vale 56 y este me dio 17.8, lo que acabamos de hacer acá, ¿ya? Comienzo a restar X menos X media, ¿sí? Cada uno de estos valores. X menos 56. ¿Ya? Menos el valor de la media. No importa si me dan valores negativos. Recuerden que al elevarse al cuadrado, todo se hace positivo. Iré haciendo 100 menos 56, 90 menos 56, 80 menos 56 y así toda la columna. Luego, tomo los valores de Y. 3 menos 17.8, 5 menos 17.8, 9 menos 17.8 y así todos los valores para obtener esta columna de acá. Luego, a este valor elevo al cuadrado y lo mismo en la otra columna. A esto de aquí elevo al cuadrado. ¿Correcto? Y por último, necesito un campo en donde multiplique este de aquí por este de acá. ¿Sí? Déjenme ponerles el punterito. Bien. Para esto de aquí, necesito multiplicar la tercera columna con la cuarta columna. Y esos valores los voy colocando aquí. Y no se olviden de sacar las sumatorias de estos valores. Aquí no he calculado porque no necesito la sumatoria de estos dos, sino de la multiplicación de los dos, que es lo que sí necesito. ¿Correcto? Entonces, con estos datos ya calculados, voy a comenzar a reemplazar la primera parte de mi fórmula. Me decía sumatoria de X menos Y por X por Y menos Y media. Es decir, esto de aquí, su sumatoria, menos 2.223. Luego necesito la sumatoria de X menos X media al cuadrado y eso me da 6.390. Necesito también la sumatoria de Y menos Y al cuadrado, menos Y media elevado al cuadrado, que es 993.6. Perfecto. Con esos datos, ahora comienzo a reemplazar aquí, miren, en la ecuación de la R o el coeficiente de correlación. Este valor me dio menos 2.223 dividido para la raíz de este valor que era 6.390 por la raíz de este otro valor que era 993.6. Divido, saco aquí las raíces, divido este número para estos dos valores y me da que R es igual a menos 0.88223. Recuerden que ustedes tienen la opción en Excel de sacar también el coeficiente de correlación y ya les aparece de forma directa el valor de R. Si apareciera R al cuadrado, pues simplemente tendría que sacar la raíz cuadrada de ese valor. ¿Correcto? De esta manera, entonces, ustedes pueden sacar el coeficiente de correlación de cualquier ejercicio estadístico que se les proponga.
¿Sí? Aquí tendremos uno que haremos en clases, lo calcularemos, de paso analizaremos el comportamiento que tienen esas variables, a ver si tienen una relación directa, una relación inversa, cuánto vale R, qué tipo de gráfica tengo y cuál es el diagrama de dispersión que me va a generar esta información que acabo de colocar. ¿Sí? No se olviden que para esta semana deberán tener subido ya en la plataforma la tarea correspondiente a la semana 14. Recordar que los ejercicios son a mano. La gráfica se pueden apoyar con GeoGebra o Excel, pero toda la resolución, el procedimiento es manual. Escanear y subirlo en formato PDF y recordar también las fechas de pronta subida para garantizar una mejor nota. Eso sería todo por esta clase. Nos veríamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.